Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Vamos a ver, nosotros tenemos un impuesto sobre la renta, que además es mal llamado impuesto sobre la renta, porque en realidad tiene 5 cédulas diferentes, que está totalmente desfasado, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica dio el paso correcto, por lo menos a discutir el pasar del impuesto al valor agregado al IVA, y quedó rezagado este tema del impuesto sobre las utilidades en general y la renta corporativa. Vuelvo al tema, ¿verdad? Yo creo que lo primero que tenemos que decir cuando estamos hablando de impuestos no es cuál es el impuesto que quiero, sino es cuál es el modelo de desarrollo que quiere el país y cómo se ajusta la estructura tributaria que tengo para lograr ese modelo de desarrollo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando vemos lo que tenemos hoy en día, lo que tenemos son un montón de parches, ¿verdad? Tenemos un montón de parches porque así como pasó con el IVA, tenemos una renta que estaba pensada en el cafetalero. Si hasta el periodo fiscal que teníamos estaba basado en la temporalidad del café, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo un montón de cosas no nos calzan con la realidad, no nos calzan con la forma en la que están operando las empresas hoy en día. No calzan con la globalidad que tiene. Y ojo, no estoy diciendo que pasemos a un impuesto mundial, de renta mundial. Estoy diciendo que con lo integrado que está el país a nivel internacional, deberíamos por lo menos de aceptar créditos de los impuestos que se pagan en el extranjero, porque no lo puedo hacer, ¿verdad? Hay una gran cantidad de cosas que nuestra ley debería de considerar y que permitiría probablemente aumentar la recaudación fiscal, porque simple y sencillamente ya no tengo que estar inventando cosas para ver cómo bajo la carga tributaria, ¿verdad? O como dicen muchos, ¿verdad? Persinarse a ver si la administración tributaria no me descubre que estoy haciendo X o Y, porque incluso muchas veces hasta por interpretación se restringe la posibilidad que tienen las empresas de aplicarse gastos. Entonces, esa discusión hay que darla, es necesaria, porque sí, o sea, decía ahora el tema de zona franca. Sí, digamos, zona franca tiene sus ventajas, pero ¿qué es lo que estamos viendo últimamente? Son las empresas nacionales las que se están pasando a zona franca, ¿verdad? Nuevamente, no estamos atrayendo la inversión extranjera, y perdón que me disculpen los de Procumber, cuando sacan los datos, ¿verdad? Porque no nos hacen esa separación de cuánto es régimen, digamos, empresas que se están pagando del régimen tradicional al régimen de zonas francas y cuánto de verdad es inversión extranjera directa como tal la que está llegando al país, ¿verdad? Nos sacan el número de inversión en zona franca, que está bonito, pero nuevamente, ¿cuánto se está dejando de eso? ¿Y por qué se hace? Porque es la única forma en la que, con todas las situaciones que están ocurriendo en el país, las empresas a nivel local pueden lograr subsistir y competir también contra las empresas que están en estos regímenes especiales. Entonces, de nuevo, la respuesta no es eliminemos la zona franca, la respuesta es demos las condiciones a las que están en régimen tradicional para que compitan de una forma justa, ¿verdad? Y perdón si voy a decir justo no es la palabra correcta, pero que sea una competencia en realidad igualitaria, y que tengan todas esas posibilidades de hacerlo. Los impuestos que pagamos de retenciones al exterior, 50% de telenovelas, o sea, eso está, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Probablemente cuando eso se pasó en los años 80 estaban pensando en que sí, pues, las televisoras sacaban mucha plata con las telenovelas y que le estaban generando esos impuestos a los mexicanos o a los, ¿verdad?, españoles que eran los que nos vendían eso. Pero lo cierto es que los impuestos, a lo que llamamos los withholdings, los paga la empresa nacional. O sea, ¿por qué? Porque nadie, cuando va a negociar un contrato, se va y le dice, ok, sí, está bien, son 100 más el 25% que te van a cobrar del país. No, o sea, ese 25% se lo come la empresa. Y ahí sí, cuando vemos también las tarifas que tenemos a nivel local, sí están muy altas. Entonces,
De nuevo, es repensar el sistema que tenemos, que probablemente sí nos permita bajar una tasa, que cuando vemos incluso la separación que deberíamos de tener de cómo paga la empresa, cómo paga la persona física, tengamos esa diferencia y que permita bajarle efectivamente la tarifa a la corporativa. ¿Por qué? Porque finalmente, y si uno lo ve también desde un punto de justicia tributaria, cuando llega el dinero a la persona física, ahí es cuando ya, digamos, pongámoslo así, la plata se gasta, ¿verdad? En cambio, cuando yo le doy ese aire a la empresa, al corporativo, le doy recursos para que pueda seguir contratando, para que pueda seguir invirtiendo, para que pueda seguir creciendo. Entonces, esos son temas que deberíamos de pensar, ¿verdad? Y valorar y ver justamente si estamos, yo creo que sí, que estamos en el momento de valorar cuál es ese impuesto sobre las utilidades que requerimos y cuál es la estructura que quiere el país para volverse más competitivo. Me la ponen difícil. Y voy a decir por qué. Porque yo cada vez que digo que hay que poner impuestos, me regañan. Y don Eric dijo algo que es cierto. La pregunta es si la Asamblea Legislativa entiende qué discusión significa poner impuestos. Primero que nada voy a decir que nosotros enviamos a la Asamblea Legislativa una ley de impuesto global que hacía una redistribución de las cargas y el efecto sobre la recaudación era neutro. ¿Qué quiero decir neutro? Nos íbamos a quedar en el 13.6% que tenemos hoy. Pero iba a cambiar la composición de esto. A los trabajadores independientes, las personas con actividad lucrativa, se le iba a subir el umbral y se iba a uniformar en el tema de renta a las empresas. Hoy tenemos que las empresas pequeñas pagan 5, 10, 20, dependiendo de dónde estén. Y hay un tema interesante. Cuando usted llega y hace el análisis de las declaraciones, se van ubicando muy cerca del límite para evitar caer en el siguiente. Entonces, la idea de un flat tax es un tema importante. Cuando discutimos el 30%, hablamos de qué proporción de esto aporta cada costarricense. Hace unos 10 años, las zonas francas representaban el 5% del PIB. Hoy representan el 85% del PIB. Y resulta que este 30% ahora lo cobramos sobre ese 85%. Porque resulta que en el caso de las zonas francas, la tasa efectiva es inferior al 4%. E incluso el 70% de esas empresas no pagan ningún tipo de renta. Porque se supone que cada 10 años, o sea, que el plazo máximo de exoneración iban a ser 10 años. Pero en la asamblea se inventaron que si usted reinvertía, entonces tenía otros 10 años. Y entonces esa es la situación que tenemos hoy. Cuando vemos para el 2022 el impuesto de renta pagado en zona franca fue de 16 millones, mientras que el costo de los beneficios fiscales ascienden a 1.142 millones de dólares. La pregunta es si ese balance es correcto o no. Creo que desde el punto de vista del impacto que tienen zonas francas hay que hacer una valoración mucho más profunda que el gasto tributario. Pero ahí tenemos que tener una discusión mucho más importante y es quién soporta la carga del Estado y quién recibe beneficios. Al final del día, como bien dijo Priscila, las empresas vienen a este país por temas que están asociados a nuestro Estado de Derecho, un nivel educativo importante, probablemente dado a través de las universidades públicas que pagamos todos los costarricenses a través del FES. También hacen uso de la infraestructura de logística. Nosotros tenemos pocas carreteras de peajes y algunas muy baratas. Y la pregunta es, ¿no hacen uso de esas carreteras? Bueno, el 85% del PIB que está sometido a renta sí lo paga. Y el otro punto importante es la legalidad. Tenemos aquí el caso de los derechos de propiedad. La esencia fundamental de una relación económica son los derechos de propiedad. Y aquí hay un poder judicial que se encarga
de definir y esclarecer a quién le corresponden. Yo creo que nosotros como país deberíamos plantearnos eso. Lo otro que iba a comentar es algo que dijo Priscila y que no profundizó, y es el sistema que tenemos hoy. Tenemos un sistema de base cedular. Cada vez que hay una nueva renta, tenemos que ir a la Asamblea Legislativa a poner un impuesto específico. Tenemos un impuesto al salario, tenemos un impuesto a las actividades no lucrativas, tenemos un impuesto a los rendimientos de los intereses en algún momento. La reforma del 2018 fundamentalmente fue la generalización del IVA, pero creamos una nueva cédula, la renta del capital inmobiliario. Y ahí empezamos a cobrar una renta. ¿Qué es lo que ocurre? Al final del día, todas son voluntarias y la gente declara. Entonces, nosotros tenemos dos problemas. Por un lado, le decimos al contribuyente, este impuesto existe, por favor páguelo. Y cuando no lo paga, podemos hacer muy poco. El otro día discutíamos en relación con los empresarios que hablan de que yo caso en el zoológico, nada más. Bueno, resulta que aquí es bien difícil perseguir a la gente. Y cuando los agarramos, nos toma 6 años cerrar un negocio. Entonces usted llega y dice, ¿quién le tiene miedo a Hacienda? En los Estados Unidos sí es complicado deberle impuestos al ministerio, al IRS. ¿Ah? Ahí sí, la gente tiene miedo de que lo metan a la cárcel, pero aquí no. Para ponerles un ejemplo, el umbral, 500 salarios base, más de 200 millones de colones tiene que ser la defraudación para poder hacerlo un delito penal. Y voy a decirles una cosa que es graciosa. Un día de esto un periodista me decía, mira, es que estoy aquí en un evento y me cobran el parqueo y no me dan factura. Y entonces me vuelvo yo al director de tributación y le pregunto, mira, pero tiene razón, ¿qué es lo que ocurre? Vea, yo tengo que mandar a una persona, que esa persona llegue, haga la solicitud del parqueo, que no le den la factura. Necesito hacer todo un procedimiento y lo puedo sancionar hasta la segunda vez que hace el ilícito. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo creo que desde el punto de vista práctico, esta discusión tiene que ir mucho más allá de si es el 30% alto o no. Es sobre qué estamos cobrando, quién está soportando esto. Y sobre todo algo que es bien interesante, necesitamos modernizar nuestro sistema tributario. La forma en la que cobramos hoy no tiene ningún futuro. Vamos a seguir erosionando la capacidad del Estado a responder a estas demandas. Y voy a decirles que voy a tomarme la libertad de contestar un poco o de hablar un poco de la caja. Aquí hay 3 elementos básicos. La gobernanza de la caja. Estoy de acuerdo con Eric de que no puede ser posible que 9 personas, 3 representantes del Estado, 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los patronos decidan sobre un presupuesto que es más o menos el 40% del presupuesto de la República. Y así se maneja. Que cuando usted llega y se da cuenta de cómo se define, cómo se contratan especialistas, es una barbaridad. No tiene sentido que usted tenga quirófanos que se usen una vez en el día. ¿Por qué? Porque no hay especialistas, porque no hay anestesiólogos. Y resulta que los grupos de presión que nosotros hemos dejado que medren en la caja son los que se encargan de decir cuántos especialistas deben existir o se pueden graduar. Y voy a decirles otra cosa, el tema de las pensiones. Ustedes saben que en 1947, cuando se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿cuál era la edad de pensionarse? ¿Tienen idea? 65 años. ¿Y saben cuál es la esperanza de vida al nacer en 1947? 57 años. Hoy tenemos los mismos 65 años, y aquí yo voy a reclamarle a Eric, porque Eric probablemente es un empleado público y tiene una densidad de cotización lo suficientemente alta para decir que hizo suficientes contribuciones para tener la pensión. Pero ¿saben cuántas cotizaciones? ¿Cuál es la densidad de cotización de los grupos de más bajos ingresos?
6 meses al año. Entonces, Eric se enoja porque le pusieron 65 años. Eso es lo que debe haber tenido siempre. El problema que hay es el diseño. Y dimos beneficios muy grandes. Resulta que usted vive, cotiza, digamos, en términos generales, 38.5 años para tener derecho a la pensión. Eso es, digamos, las 300 cuotas que se piden a los 65 años. ¿Saben cuánto es la esperanza condicionada? La esperanza de vida condicionada. La esperanza de vida condicionada es cuántos años vivo yo después de los 65 años. En Costa Rica, los hombres viven 20 años más y las mujeres viven 22 años. Eso quiere decir que cuando Eric se pensione a los 65 años, va a vivir al menos 20 años. Pero cotizó 38. ¿Cómo puede pretender tener una pensión del nivel que él tiene hoy? Más o menos hoy la tasa de reemplazo es del 52%. Eso quiere decir que si el último salario de don Eric hubiese sido el de la Asamblea Legislativa, 4 millones de colones, su pensión debería ser 2 millones de colones, pero hay un límite, y el límite es 1.700.000, porque eso genera una redistribución entre las personas. El problema de la caja tiene que ver con un beneficio muy grande que dio. Le decía a las personas que tenían una densidad de cotización muy alta, pensiónese joven, y no había plata para pagarle. Yo honestamente creo que hay 3 temas fundamentales aquí. Número 1, la Caja Costarricense de Seguro Social es un tema importante para el país. Y les voy a decir por qué. La vacunación la hace la Caja. Los servicios de salud lo hace la Caja. Pero sobre todo, cuando ustedes tienen una enfermedad grave, pídanle a Dios que los lleven a la Caja. ¿Por qué? Porque es el único lugar en donde existen los médicos con la capacidad de poderlo mantener con vida. Piensen en la Caja como un deducible, como un seguro de altos deducibles. Lo segundo es el tema de las pensiones. Al final del día, cuando se discute aquí el tema del ROP y si se le debería dar a las personas o no, voy a decirles que hay un elemento fundamental. ¿Saben cuántos años les duraba a la gente el ROP cuando se lo entregaban todo? 3 años. 3 años. En 3 años se quedaban sin plata. Y entonces se quedaban solamente con la pensión de la Caja. La pensión de la Caja puede tener un efecto importante sobre el riesgo de longevidad, o sea, que la gente viva más. Pero la pregunta es, ¿para qué creamos sistemas de pensiones? Al final del día, yo creo que este tema de la Caja es fundamental que se discuta abiertamente y sobre todo que planteemos cómo vamos a financiar la Caja. Bueno, de ahí, vamos a ver, porque ya me están pensionando y yo no sé si vaya a tener pensión, ¿verdad? Y no sé si vaya a llegar a vivir esos 22 años de más. ¿Qué? ¿Que vaya a vivir los años o que vaya a tener pensión? Los dos. Ajá, bueno, qué dicha. O sea que me voy a morir como a los 97 años. Yo creo que mi abuelo no aguantó tanto y que es una familia longeva. Pero bueno, así es la vida. Sencillamente, lo que uno tiene que entender en todo este tipo de cosas es que la Caja terminó siendo una pirámide de Ponzi. O sea, antes porque habían 20 personas cotizando por cada pensionado, pero ahora estamos llegando a 6 o 7 personas cotizando por cada pensionado. Más la informalidad. O sea, la gente está en la informalidad porque le gusta. No, la gente está en la informalidad, una de dos, porque no pueden pagar la Caja o que la Caja es muy cara. ¿Ah? Y tampoco es que le vengan a hacer un favor, es que ese es el asunto que tenemos que sacarnos de la cabeza. Nosotros no llegamos a la Caja a pedir lástima. Somos los que pagamos la seguridad social de este país. No estamos pidiendo lástima, estamos pidiendo que se nos cumplan nuestros derechos. Cuando le dicen a uno, pídale a Dios que lo atienda en la Caja, yo también digo, pídale a Dios, pero pídale a Dios para que no le den la cita dentro de 3 años. O sea, eso es lo primero que hay que pedirle a Dios con este tipo de cosas.
Y yo creo que aquí, yo lo he hablado con varias gente que fue superintendente de pensiones, que tenemos que ir viendo cómo cambiamos hacia cuentas nocionales de noción. En vez de tener todo ese tipo de cosas que tenemos en la caja, donde todo es de todos y nada es de nadie, bajo el cuento de seguridad social. Usted y yo sabemos, ¿no?, y que usted también como empleado público que es, usted y yo sabemos muy bien que sí, nosotros cotizamos y tenemos una densidad mayor, como usted bien lo dice, correcto, pero eso no implica que el que tenga 6 meses de cotizar o el que tenga menos cuotas le van a dar la pensión. Vayan a la caja a pelear una pensión cuando usted no tiene las cuotas, vayan a ver qué pasa, y le cuento otro cuento. Mi hermana estaba de asegurada indirecta, se le pasa el tiempo y no presentaron los papeles a tiempo, tenían que operarla de cataratas en los ojos. Como no está asegurada, no la operaron. Entonces no es un asunto de que esto es gratis y que esto es solidario. Si usted no tiene los papeles en regla, usted en la caja solo puede ir a los servicios de emergencia, ni siquiera el tratamiento le van a dar. Y perdón, pero aquí nadie está pidiendo lástima. Estamos pidiendo que se nos reconozcan nuestros derechos por lo que hemos cotizado. Y la solidaridad no puede ser algo obligado, porque eso es lo vacilón. La solidaridad tiene que nacer de las personas, y yo no estoy en contra de la parte solidaria, pero desde el momento en que hay una obligación, no hay solidaridad, es una obligación. Por eso los tributos se le llaman tributos y son obligados. No hay nada solidario en este tipo de cosas. Y entonces volvemos al romanticismo de que el Estado sabe mejor administrar su plata que usted, porque en 3 años usted la va a gastar. Entonces dejemos al Estado, porque el Estado sabe mejor cómo hacer las cosas. El Estado no hace ni lo que por esencia debe hacer, y ahora nos va a decir a nosotros cómo venir a gastar la plata. O sea, yo no puedo creer en ese romanticismo, en esas ideas socialdemócratas y socialcristianas de justicia social, de paz y de bien. Yo no puedo creer en eso, porque ha sido una verdadera estafa para una gran parte de la población costarricense. O sea, esa es nuestra realidad. Es que empecé de atrás para adelante. Ahora, si uno se pone a ver con respecto a lo de los impuestos, ahí es interesante. Yo oigo, por ejemplo, a don Juan Carlos Hidalgo decir que él quiere convertir a Costa Rica en una gran zona franca. Y hasta oí decir también eso a Otto Guevara. A mí me encantaría, yo no digo que no. El asunto es de dónde rellenamos el hueco que dejamos. Ahora, hay algo interesante aquí también. Las zonas francas crecen a un 12% en promedio. El régimen definitivo crece a un 2% en promedio. O sea, ahí podemos ver 2% de promedio, según el último dato, pero bueno. Pero ahí podemos ver los efectos de los impuestos. O sea, y uno aquí tiene que entender algo más. El motor de toda economía no es el Estado. El motor de toda economía es la empresa privada. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido en este país. El Estado debe hacer las condiciones para que la empresa privada sea la que genere progreso, la que genere desarrollo. No es el Estado el que tiene que hacerlo. Y aquí hemos puesto al revés, hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Decía Ronald Reagan, y ahora lo comenté, que no hay mejor política de desarrollo social que un buen empleo. Y tenemos que dar las condiciones para que la empresa privada pueda generar empleo, que es la que tiene que generar empleo y desarrollo en un país, no el Estado. Y eso solo se puede hacer con un Estado cada vez más pequeño, no con un Estado elefantiásico como el que tenemos en este país, donde cada vez le cargamos más y más y más instituciones. Entonces aquí la discusión va más allá de qué tipo de reformas hay que hacer, que no dejan de ser importantes. Es una vez lo que yo planteé desde el principio: ¿qué tipo de Estado podemos mantener y qué tipo de Estado queremos? Y dejémonos de las fantasías de la justicia social, la solidaridad, porque casi que llega a las lágrimas este tipo de cosas. Y seamos realistas, nadie sabe mejor cómo gastar su plata que ustedes, y si el Estado se las quiere quitar y es obligatorio, es porque el Estado no hace bien las cosas y le quiere decir a usted cómo hacer las cosas. Entonces ni siquiera cumple su papel con eficiencia, pero sí le gusta meterse en las casas de todos a decirle qué es lo que tiene que hacer usted y cómo tiene que gastar ese tipo de cosas. Yo no puedo estar a favor de ese tipo de situaciones, y por eso es que yo no creo,
Yo lo que sigo creyendo es que el estatismo, tras 85 años de estar en Costa Rica, es el que nos ha perpetuado en el subdesarrollo. Muchas gracias. Bueno, igual me voy a tomar la licencia de hacer un comentario más allá de la pregunta, porque me parece que tanto lo que ha dicho don Nogui como don Eric, definitivamente es un tema que tenemos que valorar. Yo comparto que el Estado es muy ineficiente y ahí tenemos un tema en el cual tenemos que obligar y cuestionar a quienes nos vayan a gobernar o quienes nos están gobernando para que hagan esa eficiencia, porque definitivamente, como bien lo decía don Eric, lo que el Estado devuelve es menos de lo que recibe en algunos casos, ¿verdad? En los casos de los que realmente tendríamos capacidad contributiva a través de cualquiera de las manifestaciones de riqueza que es lo que grava los impuestos. Entonces hay que buscar esa eficiencia para que eso sea mejor, pero también no hay Estado eficiente. Busquen en el mundo, busquen en la OCDE que no tenga un sistema tributario muy sólido, muy estricto y muy, como el nombre del tributo principal que tenemos, que es el impuesto, lo dice, son impuestos, porque la solidaridad efectivamente es una aspiración, es una cuestión abstracta que en la humanidad no tenemos. O sea, para ser solidarios, digamos, no tenemos como natural como para poder, sí tenemos todos algo, ¿verdad? Pero esa solidaridad, que es la que permite construir un Estado democrático, tiene que ser obligada. O sea, los sistemas tributarios parten del principio de la imposición. O sea, tiene que ser obligado que los impuestos que estén por ley, que la gente pague y que le pase algo si no paga. O sea, tiene que tener un castigo si no paga. O sea, pretender que solidariamente la gente llegue a decir, voy a darle al Estado o a un gobernante o a un emperador o un dictador, un presidente elegido democráticamente y que gobierne democráticamente también, que entonces todos vamos a llegar a decir así, yo voy a dar porque qué bueno. Eso no va a suceder, porque también como seres humanos tenemos un egoísmo interior que nos cuesta esa solidaridad. Podemos ser solidarios en lo que, o sea, con la familia, con alguna gente que se ve muy pobre, muy necesitada, que tal vez nos conmueva, pero esa solidaridad para que un Estado funcione no nace sola. Y lo único que el mundo al día de hoy ha inventado, el conocimiento humano ha inventado, es el sistema tributario. Ahora, ¿de qué tamaño debe ser? ¿Cómo debe estar construido? ¿Y cómo debemos solicitarle a quienes entregamos esos recursos para que lo administre y se vea reflejado en el esquema de gasto y de inversión pública que nos permita una calidad de vida razonable? Es todo el tema que tenemos que hacer, pero no puede existir tampoco la ilusión de que con la solidaridad natural y prácticamente con la actividad empresarial se va a solucionar todo, porque sí nos puede pasar lo que pasó al estado de New Hampshire de los osos, ¿verdad? Entonces tiene que haber alguien que recoja la basura, que limpie. Entonces, ¿en qué condiciones tiene que, y que también trabaje y le dé oportunidades a la gente que menos tiene? Entonces tenemos que hacer un equilibrio en eso, y ese equilibrio otra vez responde a estudiar y valorar cómo lo podemos hacer para lograr tener una contribución que se vea reflejada, o sea, que permita el crecimiento económico comparativamente, y a la vez, o sea, que no asfixie a la empresa privada para no poder generar más. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Ahí es donde tenemos que llegar a ser muy estudiosos y a tomarnos esto muy en serio, porque no es ni un extremo ni el otro.
Y cuando hablamos de que no se necesitan más impuestos, eso suena muy bonito, eso suena, yo también lo aplaudiría, porque que me digan, sí, no, ¿para qué? Para que se roben todo y estas calles son una indecencia y hay otros lugares que, o sea, donde no hay tanta basura y tienen parques y todo está bien y no hay delincuencia, entonces eso suena súper bien, pero eso no se financia solo, ¿verdad? Y ahí yo creo que el enfocarnos en tomar estos temas con la seriedad y especialmente con el sentido de oportunidad que debe tener es muy importante. Y ahora sí, a la pregunta que decía, el sistema de renta empresarial. Claro, el sistema de renta empresarial hay que modificarlo, hay que ajustarlo a una realidad, hay que ajustarlo. Pero no es una discusión que empieza hoy, es una discusión que empezó en el año 1999, cuando se creó una comisión de ministros para crear una primera versión de una reforma, de una reforma fiscal, porque estábamos en crisis y el gobierno de Abel Pacheco, que toma eso y lo pone como la primera reforma, o sea, tenemos 23 años de estar discutiendo eso. La renta ideal que se proponía en la primera reforma, con deducciones de los gastos generados en el exterior, con un IVA que tuviera la deducción financiera, porque no estábamos en la era industrial, sino que estamos en la era de servicios, venía desde la primera versión. Entonces no podemos seguir como sociedad hablando en abstracto y no aterrizar sobre esos temas. Hay que modificar una renta. Ha habido 5 proyectos de renta que llevan características esenciales y no se ha podido, excepto en las rentas del capital, y ganancias y pérdidas de capital. El IVA, de la necesidad nos llevó al extremo, pero el IVA también es un tema técnico, no es ninguna invención ni cada país lo pone como le da la gana. Lo que puede poner es las tarifas y las exenciones, pero es un modelo, y la renta es un modelo que hay que hacerlo y que hay que revisar. 30% es la renta, una de las cédulas, la renta empresarial, esa es la tarifa máxima. Ese es el marginal superior, porque también hay para las pymes, porque también hay una serie de tarifas, entonces no es 30%, es menos que eso. Más o menos está de acuerdo con cómo están los países de la OCDE. Más o menos está por ahí. Que estos países bajaron mucho, claro, han bajado impuestos, porque mucha gente dice, sí, es que si nosotros bajamos la imposición, va a haber una base contributiva mayor y la gente va a pagar con mucho gusto. Bajen el IVA al 2% y la gente no lo va a pagar con mucho gusto, o bájenlo al 5% general y no lo va a pagar con mucho gusto. Bajémoslo al punto que nos permite ser competitivos en un impuesto que es neutral. Y en cuanto a la renta, sí, muchos países desarrollados bajaron porque la tenían en 50 y pico y la bajaron a 35. Entonces no podemos llegar, como hoy en la Asamblea Legislativa, que también estuve participando de parte del Ministerio de Hacienda en todos los procesos con los diferentes gobiernos, que decían, pero ¿cómo aquí van a subir si otros países están bajando? Y era que estaban bajando de 51 a 47 y el IVA lo estaban bajando de 22 a 19. Entonces en eso sí es muy importante que revisemos eso. Mi propuesta es, estos temas hay que estudiarlos, y es política fiscal, no solo hay que implementarlos. No basta, si yo estudio para ser tributarista, saber llenar una declaración o hacer una factura electrónica o ir a defender a alguien si le hacen una fiscalización. Tenemos que ser capaces de construir la norma tributaria. Vamos cerrando la pregunta, por favor. Que es la base para poder hacer un sistema equilibrado en el tema de la imposición sobre la renta. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.